Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Maurín, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Tegucigalpa, Honduras, graduada de Ciencias de la Computación e Ingeniería Informática. También has estudiado docencia, finanzas, nutrición y practicas varias disciplinas alrededor de todo esto. Hoy en día ejerces tu profesión como Technical Product Manager en una de las empresas más importantes de El Salvador y eres coorganizadora del DevTeam 504 y del GDG, es decir, el Google Developer Groups de Tegucigalpa. Eres además embajadora del programa Women Tech Makers y Google Developer Expert, sí, GDE, en la categoría de GCP, de Cloud. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a conversar hoy sobre un tópico que ha sugerido para ir sobre el tema del efecto del dominó digital. Así que muchas gracias y bienvenida, Maureen. Bueno, gracias Alejandro por la invitación. Gracias al público de Angularidades también por estar escuchándonos. Y estoy muy feliz de poder compartir un poquito de mi conocimiento. Y bueno, cuéntame acerca de toda la historia esta del efecto dominó. ¿Qué es lo que tienes en mente con relación a este tópico? Bueno, primero, a mí me gusta mucho la historia. Entonces, cuando yo hago una charla, siempre pongo un nombre, investigo desde cómo se origina. Me gusta mucho ver cómo funcionan las cosas. Y me resultó curioso que el dominó nació allá en la China, como un montón de inventos, pero fueron los italianos que le pusieron el sazón, o sea, tiene un sazón latino, en el cual le pusieron los colores que ahora usamos en las mesas de tablero. Pero en la primera vez que se utilizó la palabra efecto dominó fue Eisenhower en 1954. eh, Obviamente él lo hizo más político, o sea, no nada tecnológico. O sea, si alguien quiere ver política, lo ven por allá en otras redes, pero sí fue inspiración para una película que es muy tecnológica, o sea, que es muy de culto para la gente, al menos como yo, de tecnológica, como V de Vendetta, que habla del efecto dominó. Y también la descripción que dio en ese momento fue que una pequeña pieza, o sea, una pequeña acción desata grandes catástrofes o grandes consecuencias. Entonces, pueden ver que científicos colocaron una piececita súper chiquitita de dominó y iba haciéndose más grande. Y esa misma analogía sale en otras películas. Me encanta el cine. Entonces, voy a hablar mucho del cine. Em, que se llama Robots, salió en el mismo año que V de Vendetta, dato curioso, ¿verdad? Entonces, es que a veces nosotros no medimos que algo tan pequeño puede afectar cosas tan grandes. Básicamente Ujú. eso es. Y el efecto dominó digital es eso, solo orientado a la tecnología. Claro, me parece fascinante cómo esa metáfora que viene desde un juego milenario termina explicando también problemas técnicos que podemos sufrir nosotros actualmente. Y en el área, la parte esta que tiene que ver con frontend, es especialmente relevante para quienes usamos Angular, pues muchas veces estamos amarrados a cadenas de dependencias que están completamente fuera de nuestro control y pueden desembocar en ese efecto que estás mencionando. ¿Cómo es que llegaste a hacer esa conexión entre historia, cultura pop y arquitectura de sistemas? ¿Qué es lo que va detrás de todo esto, hacia dónde vamos? Pues lo que va detrás de eso es que a mí me gusta explicar las cosas con analogías, de manera en que cualquiera me puede entender. Entonces, no sé, soy un imán para las catástrofes. Bueno, no en el sentido de que siempre como un efecto de que ahí está Maurín, se va a caer todo, sino todo lo contrario. Creo que toda mi vida en el área de la tecnología ha sido para resolver problemas y evitar esas catástrofes. Ujú. Entonces, de a poco he tratado de explicarle a gerentes, por ejemplo, los gerentes solo saben de dinero, solo saben, de facturas, y cómo explicarles que se cayó su sistema.
qué fue lo que pasó. Y a veces les tengo que decir, mire, esta cosita tan chiquita fue lo que hizo que se le cayera su sistema. O incluso cómo mitigar basado en lecciones aprendidas previamente, de cómo estructurar ese Sí, claro. sistema, cómo a tener un diseño que pueda hacerlo más resiliente ante esas posibles vulnerabilidades. Sí, y es exactamente eso el efecto dominó. Realmente, en términos simples, es que un problema de un componente, o sea, un microservicio, una base de datos, es más, hasta un mal diseño, un manejo de los cores, provoca fallos en los componentes que dependen de él. Y a veces no es que los programadores lo hagan a propósito, simplemente vuelven perezosos los sistemas. O sea, no estoy echando culpa, no van a matar los programadores. Pero voy a poner un ejemplo. Un e-commerce. Creo que todo el mundo sabe que todo el mundo ha usado un e-commerce, pero alguien hace un programa del servicio de recomendaciones, empieza a responder un poco lento porque está recalculando algún modelo, porque le agregaron una librería nueva. El típico, quiero cambiar mi UI y voy a usar Material, pero no me gusta, pero para tal componente me gusta otro. Entonces mezclan librerías y no hacen una limpieza adecuada o simplemente no investigan de cómo poder hacer una cosa con la otra. Entonces empiezan a bombardear de librerías su frontend y hace que se vuelva lento. Ujú. Y luego la página principal del sitio empieza a mostrar los productos que a la gente le gusta, pero esas recomendaciones están tardando. Y la petición de la página principal se queda esperando, la web tiene un número limitado de hilos, pronto todos o sea, los hilos están como esperando o son varios microservicios y solo puedo habilitar tantos hilos a la vez. Y el usuario ahora intenta hacer lo mismo porque somos usuarios. Empezamos a querer, no, pero yo quiero comprar esta camisa y son miles de usuarios haciendo eso. Pero el carrito funciona perfecto porque tiene otra cosa y al, al estar bombardeando eso, el resultado es que la web se cae. O sea, si no tiene esos controles, hay una luz roja, la alta latencia, y es todo a raíz de algo que no tenía algo que nada que ver con el carrito de compras, pero se cayó, o algo que era un cambio que lo pidieron para que se mirara bonito, y eso ocasionó que la tienda se caiga. Y hablando de esta interoperabilidad entre servicios de backend, que uno tiene control del lado de frontend de manipular, por ejemplo, a la hora de hacer reintentos y de traer notificaciones que puedan mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, en una llamada HTTP, si Angular se queda esperando una respuesta, se congela ese spinner en caso de que el desarrollador espere que esa respuesta pueda tardar y sea lo suficientemente dócil con los usuarios para mostrarle un spinner, ¿no? Y la respuesta del usuario puede ser que la aplicación se cayó, se congeló completamente, aunque solo era un servicio lento o algo que solo necesitaba un nuevo reintento. Y el frontend no está sufriendo por una debilidad del backend, sino por una habilidad de cómo manipular la respuesta que puede dar el backend en situaciones de estrés, en situaciones que no sean las óptimas. Sí, y justo ese tipo de cajitas de herramientas son las que ocupamos para frenar el efecto dominó. O sea, sistemas que tienen arquitecturas pensadas, digamos, como Kiss, o sea, manténlo simple, Ujú. y los desarrolladores como los de Angular, pero hablo de los que desarrollan Angular, no que desarrollan en Angular, han pensado en frenar a través de cómo está estructurado el lenguaje, con ciertas cosas, como por ejemplo el tener un monorepo versus un multirepo, o sea, ya estructurado como parte de su ecosistema. Y
si lo podemos decir como una caja de herramientas, voy a pedirle a la audiencia que cierre sus ojitos y piense en su taller. Y en ese taller están varias herramientas que nos van a ayudar a poder reparar ese mueble que tenemos, que se llama Ujú, sistema, donde el primero va a ser el diseño del sistema, simple, hacer un microservicio de una forma correcta, porque ahora todo el mundo empieza a decir, no, mira, era monolítico, pasémoslo a microservicio, pero no tienen conciencia de qué es hacerlo microservicio. O sea, microservicio es agarrar el libro de código limpio, leerlo y decir, todo tiene que tener una responsabilidad única. O sea, claro, yo necesito que si mi sistema es que va a hacer varias cosas, partirlos en pedacitos y decir, esto solo va a calcular tal cosa. Esto va a ser el que, y no llenar un código espagueti y tener una sábana inmensa de código. Y porque eso hace que yo pueda identificar fácilmente dónde está el problema. Entonces, el primero, como le digo, es separar todas las fichas del dominó, decir, esta ficha va, aunque se caiga, no me va a caer las demás. O sea, esa sería como una de las herramientas que tenemos. Hay otro que sería el patrón de resiliencia, o el aislamiento de los fallos, que es simplemente contener el daño. Si Si yo sé que mi software se conecta a un API de pago de energía eléctrica, voy a poner, es el típico cuando uno trabaja en bancos o trabaja en sectores financieros. Si el otro lado se cae, ¿por qué se me va a caer lo demás? Entonces, yo ya sé que eso falla, pero ¿qué voy a hacer cuando falla? Entonces es como decir, ok, voy a consultarle los timeouts, voy a decirle que cuando me dé una respuesta al usuario final, inmediatamente le diga el servicio está caído y no esté ujú, haciendo reintentos para estar quemando la memoria de los servidores. Porque aunque nosotros físicamente no miremos el servidor, imaginémonos que es un carrito que le estamos poniendo el acelerador en una cuesta y estamos gastándole todo el combustible, algún día se va a quedar. Entonces, se tiene que pensar en que si va a fallar o también darle mantenimiento, igual como que si fuera un carro, cada tantos kilómetros hay que echarle combustible, tantos kilómetros hay que cambiarle el aceite. Entonces, lo mismo pasa en un sistema, es hardware, es mecánico realmente, aunque hay cosas electrónicas, están influyendo y hay que darle mantenimiento. Entonces, igual como hay que darle mantenimiento al hardware, hay que darle mantenimiento al software. Y, y esa sería la otra herramienta que tenemos, crear patrones de resiliencia. y uno de los patrones eso de resiliencia que a mí me ha resultado bien útil y es una historia que se vuelve a repetir una y otra vez es emplear la posibilidad de mostrar contenido en caché. Es decir, si por ejemplo falla algo y vamos a volver de nuevo con fallos en el backend, que no todos los fallos deben provenir de allá, ¿sabes? Como que hay muchísimos escenarios en los cuales un juego de esto de efecto dominó puede resultar nocivo para el rendimiento, el desempeño de una aplicación, pero si sabemos que existe la posibilidad de que una API o una llamada HTTP a algún servicio en específico pueda fallar en un punto determinado de la ejecución de una aplicación en producción, tener una respuesta anticipada a eso puede garantizar que no haya un problema que salte a mayores y por supuesto también otra de las cosas que es interesante también intervenir es en el registro, es decir, hacer el login para que no quede una sorpresa si viene un usuario y da un feedback de que el servicio está caído y los desarrolladores no tienen ni idea y no saben cómo poder reproducir, no saben qué es lo que le causó.
que algo fallara en un navegador que ellos no tienen acceso, es decir, no tienen la posibilidad, en caso de un sistema ampliamente distribuido, de ir por cada una de las computadoras a los usuarios que les falló. Entonces, como que tener esa comunicación todo el tiempo con los servidores para garantizar que esa respuesta que puede haber fallado puede haberse registrado en algún punto y poder ir sobre los diferentes logs que se quedaron ahí, es también algo clave a la hora de monitorear que puede haber causado problemas y cómo resolver, cómo intervenir posteriormente. Sí, y justo eso es lo que hacen los programadores de creatividad para evitar que se caigan. Pero ya cuando está bien el frontend, está bien el backend, pero dependemos de algo tercero o algo externo o una empresa grande se cae. Por ejemplo, hace poco se cayó casi media nube. Entra uno de mis patrones favoritos porque ya no es de jalarle el cuello como Bart Simpson Y al programador, sino que es prepararse para qué pasa si me falla el internet, qué pasa, el internet del servidor, ¿verdad? O mi proveedor de internet, qué pasa si mi aplicación, la nube donde la tengo hosteada está caída, qué pasa con mi hardware, qué pasa con dónde está almacenado. Y ese es como un break de circuitería. Es una técnica donde uno emula, ya esto ya me voy a meter como más a electricidad y a electrónica, como los flip-flops que están abiertos y cerrados, donde yo ujú, puedo ver, lo vamos a imaginar como un interruptor de casa. Si hay una sobrecarga, se salta solito. No sé si les ha pasado en sus casas donde y por protección se baja. Entonces, eso es lo mismo, solo que para proteger de un incendio los electrodomésticos, pues lo mismo pasa con el código. Entonces, básicamente son tres estados. Todo normal, o sea, cuando todo pasa perfecto, cuando salta y el semiabierto. Entonces, la clave es saber dónde recuperar la información. Entonces, una vez que salte el break, decir, se cayó, vamos a tirar la energía a otro lado, vamos a tener una planta de contingencia. Entonces, eso puede ser tener un servidor on-premise chiquitito, no tiene que ser super capacidad de decir, no, tengo que tener lo mismo que en la nube o puedo tenerlo en otra nube de contingencia y tener como varios planes de ese tipo de recuperación para que el sistema siempre esté disponible a pesar de que los terceros estén abajo. Entonces, lo mismo aplicaría de que si yo tengo un sistema de payment en un e-commerce, generalmente voy a un banco a hacer mis pagos y el banco se cayó, pero yo tengo una contingencia. Entonces, lo mismo tener otro proveedor de internet, otro, obviamente esta parte, entre comillas, es costosa porque se ujú. tiene que dar mantenimiento a dos lugares diferentes. O sea, tengo que tener mi carro del año limpio con todo y también tengo que tener mi carro de backup, que tal vez es un carro viejito, pero funcional que cuando se me arruine mi carro me puedo ir en aquel. Obviamente no voy a acelerar a la velocidad del nuevo, no voy a sobrecargarlo, tal vez este tiene 5 asientos y el otro solo tiene tres, o sea, pero sí me va a llevar al lugar, ¿verdad? Se va a tardar un poquito, pero no tiene aire acondicionado, o sea, tampoco tiene que tener todos los lujos del otro, pero sí me va a permitir resolver mientras le hacen el cambio, o sea, descubren qué es lo que le pasó al otro carro para hacer y después el traslado de los pasajeros, que sería el traslado de la data. Entonces, básicamente tendríamos que tener ese plan. Por eso le digo, es como mi favorito porque es como que me siento como la superhéroe, donde yo siempre trato de que las personas lleguen a su destino, o sea, que al final
El software es eso, es que llámese de lo cualquier tipo, es que datos lleguen a su destino, ya, llámese a un usuario final a través de los ojos o llámese a un servidor a través de la data. Entonces, ese transporte a través de sistemas como un MPLS para, para tener conexiones de internet o redes, como se cayó Cloudflare, no, ya no mi firewall va a pasar a otro, tener toda una réplica, pero para poder contener ese incendio. ¿Va? Exacto. Y en caso de que todavía la aplicación esté activa, pero hayan algunos servicios que se puedan haber caído, vislumbrar eso con anticipación y en ese tipo de escenarios ofrecer una versión, por ejemplo, offline, algo del lado frontend que reciba una data que supuestamente debió haber sido transmitida pero no llegó, poder reaccionar a eso de una manera sencilla de asimilar para un usuario, que al final si le entregas una experiencia que pueda decirle, hey, puedes reintentar o tienes este otro camino para poder continuar el curso de acción hacia lo, si relacionado con lo que viniste a hacer acá en este sitio o en esta aplicación, puede permitir que el usuario no se sienta como defraudado o no tenga ningún tipo de idea de qué hacer con el servicio que puede dañar la reputación de la empresa, la reputación del sitio, de la aplicación que esté utilizando. Sí, y justo eso pasa mucho aquí en Latinoamérica. Hay mucho software que siempre se piensa que porque hay para campesinos en cafetaleros, para gente que vive en una montaña que no tiene internet y ocupan un censo o ocupan un inventario. Entonces, generalmente, tal vez por la misma necesidad, porque tal vez en Estados Unidos o en otros países donde siempre hay internet, no les cabe en la cabeza que hay un lugar o una zona en la cual no tengan la posibilidad. Entonces, entonces uno se vuelve creativo y empieza a tener esas alternativas offline. O, o qué pasa si se me cae mi enlace o si no tengo disponible el servidor que me voy a conectar. Entonces, tenerlos ahí en temporales. O sea, hay un montón de técnicas. Este solo es como la idea general, pero hay Claro, N cantidad. Es como que abrimos la caja de herramientas y tenemos un montón de destornilladores, pero cada uno tiene su función. Y otro de los modelos es realmente el saber cuándo rendirse y cuándo dejar de insistir. O sea, muchas veces se vuelven llamadas al backend y, y posiblemente el backend murió. Entonces decir, no, hay un ataque de negación de servicios en nuestro propio sistema y decimos reintenta el primer segundo, vuelve a reintentar el segundo siguiente, reintenta en el 4, pero a veces solo tenemos que darle respiro al sistema. Es decir, ok, tal va a tener un lugar donde se parametrice y decir, si está caído, no intente hasta que nosotros lo cambiemos de estado para no estar intentando algo que no va a llegar. ¿Va? exactamente. Sí, o sea, simplemente es como manejar muchos parámetros. La verdad es que antes los sistemas eran muy parametrizables y ahora a los desarrolladores se les ha olvidado, tanto backend como frontend, que no solo es la pantallita que muestra el usuario final, sino que tiene que haber un sistema underground de controles de eso. O sea, si el evento de tomar foto, por alguna razón, la librería se deprecó y está tardando más tiempo implementar una nueva solución, bueno, desactivar ese modal y decir, hoy no hay fotografía. ¿Va? O ponerle una fotografía genérica y después mandarle una notificación a los clientes que no lo pudieron tomar, decirle, actualice su fotografía, o sea, hacerlo algo amigable, pero no estar insistiendo en que cuántas veces a mí me ha pasado, he entrado a un portal, a una website o he entrado a una aplicación móvil donde
el sistema se mira bonito y todo, y cuando le doy next me dice, llene el campo de fecha que no sé qué, y lo llena y no funciona el componente. Y entonces yo soy la primera en que digo, esta app no sirve. Y realmente es que no hicieron pruebas suficientes. Y entonces, si nosotros sabemos que ese componente está fallando, de alguna manera distribuirlo a todos los clientes y decirle, hoy no se va a permitir la fecha, pongamos una fecha por defecto, después lo resolvemos. Entonces, ese tipo de cosas hasta vuelven un poco más humana la interacción de la aplicación con el usuario final. Es un simple condicional del lado del código y un manejo ahí en la plantilla que permita dar una ruta alternativa a un posible fallo que pueda ocurrir. Este es uno de los grandes fallos del factor humano, ¿no? De pensar de que todo va a ser el happy path, de que las cosas van a suceder siempre de la manera que uno espera cuando uno está diseñando un sistema, pero si se diseña con la resiliencia del sistema en mente, se pueden evitar problemas incluso hasta en memoria. ¿Qué pasa si un objeto en específico continúa siendo nulo y uno está tratando de referenciar propiedades o funciones que son parte de esa clase que se instanció? Y entonces al final viene el error ese en DevTools o incluso hasta en la misma interfaz de usuario de cannot read properties of null, así que no se pueden leer las propiedades de un valor nulo, y son elementos que con un uso apropiado de TypeScript, en el caso este de las aplicaciones de Angular o de cualquier otra capa que permita que la aplicación se represente finalmente bien al usuario, se puede manipular y se puede mitigar cualquier posible escenario de un caso totalmente inesperado. Sí, y la otra básicamente es probar que se caiga, llamar al Ujú. caos. Eh, ¿Cómo podemos probar nuestras defensas? Simplemente simulando un ataque. En Netflix está Chaos Monkey, se los recomiendo. Consiste en romper controladamente las cosas. Aquí sería el de apagar el servidor, introducir latencia, cortar la red, un simulacro de incendio del sistema, encontrar puntos para mejorar. O sea, sí suena feo, o sea, eh, suena caótico, pero esto creo que es como cuando hay una serie de tecnología muy, muy buena, se las recomiendo, se llama IT Crowd, Me de encanta. británica, Ujú. en el cual hablan un capítulo del estrés. Obviamente no hacen caída del sistema, pero era de mantener estresada a la gente de tecnología. Y realmente es ahí donde entra el factor humano y empezar a pensar con cabeza fría. Como programador, muchas veces la gente en las empresas endiosan a los de tecnología. No lo digo yo, pasaba de, no, llamen al de tecnología, el de tecnología lo va a solucionar. O, no, desde arreglar un microondas, desde configurar un control remoto, desde arreglar una impresora, siempre llaman al programador o llaman a alguien, es que este sabe, o hackeame mi Facebook. Pero somos seres humanos. Ocupamos descanso, ocupamos alimentos, tenemos vida, no somos robots. Entonces, aquí vienen las herramientas geniales, que son nuestra creatividad. Primero, hay que pensar con cabeza fría cuál es el punto de fallo y tener un panorama positivo de decir, ¿qué pasa si esto falla? ¿Qué pasa si tarda demasiado? ¿Qué pasa si devuelve null? ¿Qué pasa si devuelve un dato mal formado? Entonces, mientras nosotros pensemos de esa manera, venimos y hacemos un código defensivo. Ok, usamos un caching, usamos null. ¿Qué pasa si no hay internet? Le pongo caché, bien, bien formada las cachés.
¿Qué pasa si esta librería si estoy dependiendo mucho de una librería, lo busco nativo con TypeScript, con JavaScript? O sea, empiezo a ponerle ese tipo de cosas en todos los niveles de defensa. Imaginémonos que no solamente tiene que ser a nivel de frontend, sino a nivel de backend. Por ejemplo, añadir timeouts en los HTTP, ponerle a Axios, Fetch, HTTP client de Angular, o sea, permitir timeouts, usar el timeout bloqueado cada no sé tanto tiempo, hacer login con contexto. O sea, muchas veces me ha tocado revisar pull request de programadores y es como un try catch, error. O sea, no me dice nada. O sea, también venir y decir, ok, voy a manejar mejor mis errores, voy a identificar qué es lo que pasa, por qué sucede, si es que hay una llamada que sucede cada X tiempo, identificar tal vez es que no tengo manejado un carácter especial. Y cuando alguien lo introduce, porque dice, esos bugs raros que suceden, y uno no sabe, ¿Cómo no? y es que no pasa siempre, sí, no pasa siempre porque no todos tienen el apellido con ñ. Alguien que llama Núñez y él es el que lo rompe el código. Entonces, poner ese tipo de cosas y entender la arquitectura. Realmente yo sé que el frontend, bueno, yo hace poco vi un video donde le preguntaban las mismas preguntas de backend a frontends y de frontend a backends. Y lastimosamente, los frontends no conocían nada de backend y el backend sí contestaba las preguntas del frontend. Entonces, como ser un poco más empático y tal vez no conocerlo, porque cada quien tiene su responsabilidad única, pero sí saber, este chavo siempre manda esto y es por esto. Entonces, Claro. Es que si no vas a terminar jugar entonces al echándole mismo la culpa partido. siempre a lo que desconoces y cualquier error que haya, ni siquiera pensar en que pudiste diseñar un mejor interceptor de las llamadas, por ejemplo, HTTP, o de aproximarte a un mejor contexto de ejecución de mecanismos y de procesos asincrónicos. Si no conoces nada de lo que hay del otro lado, es muy probable que vaya a tener la culpa en tu cabeza, ¿no? Ese otro lado de todos los problemas. Sí, y ahora aquí vamos a meter la inteligencia artificial, como todo. ¿Qué pasa si nosotros podemos, muchas veces utilizamos la inteligencia artificial para vernos como girly y vernos bonitos y ver videos, pero ¿por qué no usarla para estabilizar nuestro sistema? Venir y hacer un análisis predictivo de dependencias, decir, ok, y analízame mi código, por favor, crea una infraestructura, crea un mapa de dependencia dinámico, pueda simular escenarios donde falle un 70% de mi plataforma, donde debería de poner esos breaks de circuitería porque tampoco lo voy a poner en todo, ¿va? Si nos vamos a la misma analogía del auto, no le voy a poner los rines de lujo al carro, al otro auto, de Claro, contingencia, ¿verdad? O no le voy a poner, no sé, vinilos o ponerle tuning a algo que no lo vale. Entonces, venir y utilizar la inteligencia artificial de manera que me diga, mira, esta librería vi una noticia que se depreca dentro de un mes. Este es tu ojo. Y no cuando la librería ya la saquen. Es que se cayó la librería y no nos dimos cuenta. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudaría muchísimo. Otra es detectar anomalías de tiempo real, poner una alarma, métricas. Hace unos 3, 4 años yo hice un sistema con Terraform para poder migrar una infraestructura súper gigante. Y en aquel entonces no estaba el boom de la inteligencia artificial, pero sí había. Entonces, así hice como una migración de una noche. Fue en
ni cuenta se dieron, o sea, fue como de enchufar y desenchufar a otro lado. Y, y fue porque yo pude identificar dónde es que se tardaba más, qué cosas se tardaban más. Y todavía le decía al sistema, mira, este es mi repositorio, dime dónde hay latencia si yo lo desconecto, dime cuánto CPU usa, detectar cosas sutiles, cosas como qué pasa si yo estoy sacando una data, 10.000 registros de un lado a otro, qué pasa si se queda a la mitad, qué debo de hacer para que vuelva de la mitad para abajo y no volver desde el inicio. Y empieza a decir la inteligencia artificial, ok, mira, queda breakpoints. Ponle una banderita, un flat que diga aquí me quedé, o sea, son cosas que tal vez se lo vaya a decir un programador de la vieja escuela que lo hace como que la experiencia le pasó, pero la inteligencia artificial ha utilizado las historias de programadores de la vieja escuela para apoyarnos a nosotros y detectar esas anomalías en tiempo real, una remediación inmediata, automática. Por ejemplo, decir, ok, a inteligencia artificial, cuando detectas un error, hay una latencia en el servicio de inventario, desvía el tráfico un 20% a una réplica de emergencia. Activa una degradación para que la página no se mira perezosa. Entonces, yo empezar a copilotear la inteligencia artificial para que él me dice, mira, el avión casi se cae, pero no te preocupes. Yo agarré el timón y ya llegamos. Ya no se va a caer el avión. Ese tipo de cosas nos podemos ayudar con la inteligencia artificial. Totalmente. Es decir, ampliar el abanico de opciones que uno tiene y diagnosticar esos puntos de quiebre y posibles soluciones a través de respuestas que nos puede dar la AI es súper valiosa. Y Maurín, estoy pensando, por ejemplo, también el posible uso de la inteligencia artificial, no solo como para ese tipo de diagnóstico o como para asistencia durante el código, sino para, sí, como agentes que ajusten incluso cómo usamos aplicaciones en tiempo real para prevenir errores de usuario mientras que esos usuarios estén utilizando las aplicaciones. Es decir, es un punto proactivo adicional a ese registro de fallos que puedan ocurrir, tener los agentes estos de inteligencia artificial operando directamente sobre nuestro código, sobre nuestra infraestructura, para basado en una serie de reglas y de conocimiento que puedan heredar de la vieja guardia y de otros parámetros que uno le ponga ahí, puede hacerlo suficientemente inteligente, entre comillas, como para antes de que uno vaya a soluciones que no estaban escritas previamente, pueda generar soluciones nuevas para reducir estos posibles errores que pueden ocurrir. Automáticamente escalar de manera horizontal un sistema, hacer la provisión de elementos, poner banderas donde uno no las puso en tiempo de desarrollo, pero que la pueda ir solucionando a medida de que esté ocurriendo ese error que no había sucedido antes, pero que no fue algo que no anticiparon los desarrolladores de la aplicación, pero que la inteligencia artificial pueda ayudarnos a través de un modo esto de agente para poder solucionarlo en tiempo real. Sí es posible, solamente que yo tendré un warning ahí. No es que voy a satanizar la inteligencia artificial en absoluto. Simplemente es que hay que tener bastante responsabilidad y conciencia Ujú, de cómo la estamos usando. Si yo estoy haciendo un software y estoy usando la inteligencia artificial porque yo soy perezoso, o sea, no el sistema enlace, sino yo soy el perezoso, colocar una notificación, mira, la inteligencia artificial hizo este cambio, este agente me readicó este código, me agregó estas líneas de código que me van a mejorar y después yo leerlas y tener conciencia de qué es lo que hizo. Porque así como tenemos un prompt y le decimos, hazme como
como cierta caricatura y lo quedo viendo la imagen y quedo, no me gusta cómo quedó. Y le pongo, no, ahora ponme el pelo más largo, o sea, igual tendría que tener esa reserva de decir, ok, sí, ayúdame porque también soy humano y quiero tener fin de semana, activarlo los fines de semana o activarlo tal manera, o sea, crear ese agente que me, que me esté mejorando el código, pero que me notifique y después yo tener la tarea de poder ver qué es lo que hizo, ¿verdad? Porque puede que me meta un bug. Y eso ha pasado en los códigos de hace poco, o sea, desde que todo el mundo empezó a decir, utilicemos la inteligencia artificial que programe solo, de repente les mete bugs y cada uno como, ¿y esto qué pasó? Entonces, sí, usémosla, pero siempre va a tener que tener el componente humano para tener ese criterio de qué es lo que está pasando. Entonces, usamos agentes, venimos y decimos, cuando detectes esto, cambia el código, cambia tal cosa, automáticamente hagaste un pull request y autorízatelo, etcétera, y haces el deploy y públicalo, haces un canary o haces una versión en un 20%, etcétera, pero que me mande una notificación, que me notifique como programador, la inteligencia artificial hizo tal y tal cosa, hizo estas líneas de código, esto fue porque tenía este problema, lo detectó, lo funcionó, entrar al día siguiente o en la tarde y decir, ok, pero esta línea no me hace sentido, este código no me hace sentido. Además, hasta preguntarle a una inteligencia artificial open source y que analice, mira, esto es lo que me hizo mi inteligencia artificial, está bien. O sea, también tener ese mismo de criterio y por eso es que nos volvemos ya la programación, ya estoy entrando a otro tema, pero como un comentario, es que la inteligencia artificial nos vuelve otro tipo de programadores que no tenemos que ser los mismos de hace 20, 10, 5 años atrás, porque nos vuelve como detectives de Ujú. lo que están haciendo. Entonces, sí usarla responsablemente. Creo que Google es de los que más han utilizado la inteligencia artificial responsablemente y lo hacen mucho énfasis. Y es por lo mismo. O sea, mm, tener esa responsabilidad, pero no me imagino decirle, hágalo todo. O sea, manéjeme todo, los controles, manéjeme todo. Voy a dejar que dejan de existir los frontend y los backends y todo porque ya lo hace, sino que voy a tener programadores que puedan interpretar el código que hizo una inteligencia artificial para ver si lo hizo bien. Exacto. Supervisarlo y más todavía en caliente cuando está ese sistema en producción y necesita una validación para que esas soluciones tengan un sentido e incluso estén alineadas, que viene el problema de alineamiento de la inteligencia artificial con requerimientos de la empresa o la organización, que esté 100% o lo más alineado posible con las expectativas de los seres humanos. Y a veces algo bobo, como yo puse a forzar un frontend que tenía un montón de PDFs de documentación y le puse un prompt, hazme un JavaScript Ujú, que entre a todas las rutas y me descargue los archivos. Y me hizo un for, no infinito, sino que que detectaba todas las rutas porque era una página que tenía login, detectaba todas las rutas, entraba, hacía el movimiento del mouse, daba clic, descargaba. Y, y así estuvo toda la tarde, me fui de compras, no le digan a mi jefe. Pero realmente lo que querían era que yo leyera mucha documentación y tenía que entrar a varias páginas. ujú, Y bajé todos los PDFs de ese sitio, que son la documentación, que así la tenían manejada, no con READMEs ni con MDs, y pasé a Notebook ML, subí todos esos archivos y le dije, fíjese que ando buscando resolver dónde está el problema de las aseguradoras, el componente de aseguradoras y todo. Leyó todos los PDFs y me dijo, están en estos dos.
Entonces, eso me ahorró tiempo porque yo no tuve que entrar a página por página. Yo no iba a hacer eso clic por clic. Entonces, tal vez es como preguntar. Ya me voy con lo del prompting. Generalmente las personas dicen, hazme una página bonita, hazme una página responsiva. Sino, dame un código que me permita hacer esto y esto. Y lo va a hacer, leerlo, verificarlo. Y es como cambiar el prompting. Es como cambiar la manera de preguntar. Claro. Y regresando a lo del tema central del efecto dominó, hay algo que me ha quedado claro a lo largo del episodio. No se trata de que nada falle, de que tú tengas una aplicación que sea totalmente inexpugnable a cualquier error de máquina, errores humanos, sino de que sepamos cómo limitar el daño, cómo hacerlo bien y que los procesos que nosotros pongamos no causen incluso daños colaterales que no habíamos previsto anteriormente, utilizando AI para hacerlo automáticamente, sin supervisión ninguna, etcétera, y muchos otros posibles escenarios que puedan conducir a una catástrofe, como había mencionado anteriormente. Y eso aplica a casi todos los niveles, desde sistemas distribuidos hasta llegar al nivel de un componente o de una plantilla en Angular. Sí, o sea, en conclusión, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hacer recetas para tener buenos diseños y que si se me cae mi pieza, no vaya a botar las otras piezas. Y Claro. tener una defensa robusta, una mentalidad de cabeza fría. Ocupamos tener eso sobre todo y utilizar la inteligencia artificial responsablemente. Y donde la ocupemos, no en todo. O sea, realmente no todo necesita inteligencia artificial. Y sí saber cuál es la responsabilidad que tengo como agente del sistema para que el sistema nunca falle. O sea, realmente el que nunca falle va a ser imposible, pero construir un sistema que sobreviva a los fallos con Ujú. elegancia. Realmente esa es la palabra, Por que las encima de cosas todo. fallen elegantemente. Exacto. Y bueno, antes de concluir el episodio, ¿hay algo que no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quieras comentar? Pues creo que lo abarqué todo, pero yo siempre le decía a mi equipo hace muchos, muchos años que uno de programador tenía que hacer su código de tal manera que el que le diera mantenimiento, pensáramos que el que le iba a dar mantenimiento era un asesino serial que sabía dónde vivíamos. Pero sí hay que trabajar pensando que otra persona le va a dar mantenimiento a ese código. No todo el tiempo vamos a estar en ese puesto, no todo el tiempo vamos a estar ahí. Y es nuestro prestigio el que está atrás de eso. ¿Cuántas historias de ultratumba tenemos de que le decimos, uy, no conozco a tal programador, pero vi el código que hizo y no lo recomiendo? Entonces seamos el programador que dice, vi el código de Alejandro y Alejandro no lo conozco, solo vi que decía commits de Alejandro Cuba, él es el, no sé, o sea, a veces hasta para comentar un commit hay que ser elegantes, no fix del fix, o, o sea, hasta ese tipo de cosas hablan por nosotros. Entonces, hay que ser un código elegante siempre para que los otros del equipo tengan de referencia, mira, fulano es muy, muy bueno, te lo recomiendo. Porque la vida da vueltas, uno nunca está en el mismo lugar, uno viene y dice, voy a hacer proyectos propios, y si quiero hacer proyectos propios necesito networking, y una persona que alguien que hizo un código chabacán, le decimos aquí, no sé si payaso, un código payaso, o un código que era una broma, y cae en esas manos, dice, no, definitivamente no te recomiendo. Entonces, siempre hay que estar pensando en que mi código es tan bueno como que no deja caer otro código. Entonces, sí, sí ya va de la mano otro componente más como un consejo profesional, no de técnico, sino no de prestigio.
hagamos las cosas de tal manera en la cual nos veamos elegantes para el futuro. Y se puede incluso extrapolar más allá del código, cómo es que uno redacta ese commit, cómo es que cada una de las interacciones que uno tuvo a lo largo del proceso de desarrollo de un sistema pueda permitir que otras personas hereden muy fácilmente el conocimiento que uno dejó ahí o la manera en la que se pueda darle continuación a ese mantenimiento o ese desarrollo de una aplicación. Si las maneras en las que uno logró y sobre el proceso, con las interacciones que uno pueda tener con las personas del equipo dejan una huella que generalmente dura un largo tiempo y ayuda muchísimo a lo que estabas mencionando acerca de un futuro networking, de continuar expandiendo esa red profesional. Así que muy, muy buenas sugerencias, Maureen. Y como le digo, los sistemas se caen y creo que los que más les cuesta entenderlo son a los usuarios finales y más a nuestros jefes y a a los dueños, pero sí hay que hacer que la caída no sean 10 fracturas en las costillas, sino que solo sea un torcido de pie. Claro. Em, y aquí es donde les pregunto a la comunidad, o sea, que nos compartan qué pequeños errores han visto en sus carreras que les han causado la mayor cascada de catástrofes, o cuál fue la primera ficha del dominó que casi tumba su sistema, porque así aprendemos todos con experiencias de las demás personas. Igual, muchísimas gracias por el espacio, Alejandro. Mis redes están abiertas para que cualquiera me quiera preguntar acerca de cómo ando pensando que todo se cae. Muchísimas gracias a ti, Maureen, por regalarnos tantos consejos y tantos conocimientos del lado tuyo. Así que nos vemos pronto y gracias por haber estado con nosotros acá en Angularidades. Gracias, gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.